es congresista que representa Ayacucho. Siempre que le invito, cosa que me acaba de decir ahorita también, está regresando a Ayacucho. O sea, es una congresista que hace lo que tiene que hacer un parlamentario, que es regresar a su zona para obviamente tratar de recoger, intermediar y hacer ojalá que las cosas mejoren para esta región tan compleja también como Ayacucho. Congresista Parión, es un gusto saludarla, buenos días. Sí, buenos días, Glatzer. Gracias por venir. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Quisiera yo comenzar por lo siguiente. Uno de los problemas más serios en nuestro país, y creo que una enfermedad que no todavía logramos identificar como tal y por lo tanto no se está buscando, procurando curarla, es la discriminación y el racismo, ¿no? Usted desde Ayacuchana es una dirigente indígena muy importante, yo la conozco desde pequeña, digamos, más chica, porque es joven usted todavía, dando estas peleas. Y sin embargo, entonces tú tienes un periodista en una radio que puede insultar a una persona y decir que los negros son de tal forma. Tienes a otro periodista en un semanario, por más discrepancia que yo pueda tener con Keiko Fujimori, las tengo a miles, de insultarle, decir que es una porcina con ojo ojalá. Es decir, ¿por qué está tan a flor de piel esa manera de tratarnos entre nosotros? Sí, Glatzer, yo creo que el problema de la discriminación está tan enraizado en los pensamientos, en las formas de actuar, de ser de los ciudadanos peruanos, y hasta el nivel de las estructuras de poder del Estado, ¿no? Hay una forma de exclusión, de discriminación, de racismo que uno va presenciando en el día a día. Hemos notado que en menos de un mes se han vertido, ¿no? Uno, por ejemplo, contra Sofía Carrillo en Migraciones, que luego ventiló terrible porque un proceso de denuncia y todo. Es una representante de la comunidad afro, además una activista muy importante que estaba viniendo por Migraciones y le hicieron un insulto terrible, el funcionario, ¿no? Sí, bueno, entonces en son de broma, por ejemplo, con los hermanos afroperuanos se dice que en son de broma, pero que en el fondo lo que están haciendo es reproducir una práctica racista. Pero es que seguro ya usted pasaron las 12, pues ya no piensa. Pasó el mediodía y entonces ahora, pero pasó mucho así con los quechohablantes también. El informe de la Comisión de la Verdad eso con mucha claridad, ¿no? Sí, Glatzer, eso solo para mostrar que hay una discriminación frente a los hermanos afroperuanos por su color de piel, por el cabello, con la jugadora de vóley, por ejemplo, pero esto es recurrente y cotidianamente con hermanos indígenas de procedencia andina, de procedencia amazónica aquí en la ciudad de Lima, pero es todavía mucho más indignante cuando en un medio de comunicación quienes emiten información, quienes promueven una cultura, ¿no? Y educativa, además con mensajes que ayuden a la población a ser ciudadanos positivos, éticos, podamos seguir tolerando y incluso justificando, ¿no? Pero es en broma, pero los ecuatorianos siempre les han dicho monos y a nosotros nos dicen esto. Creo que en el Perú no deberíamos tolerar ninguna forma de discriminación ni racismo por ninguna razón. Ahora, la gravedad de ninguna causal. Congresista Parión, Ayacucho lamentablemente ha sido una de las expresiones más nítidas de eso. En la época de la violencia, ser ayacuchano, pobre, quechohablante, te hacía terrorista de todas maneras, porque justamente el estereotipo era que esos eran los terroristas, o esos estaban con los terroristas, o esos eran... Esa es la gravedad de calificarnos los unos a los otros de manera despectiva, porque tiene esas consecuencias también que no hemos superado hasta ahora, ¿no? Sí, en realidad terrible. Yo recuerdo que cuando hice un primer viaje al exterior a los 15 años de edad, y el señor de Migraciones que sella los pasaportes me dijo, de Ayacucho, ¿y de qué parte? Y bien asombrado, ¿no? Y yo decía, debe asombrarse porque a lo mejor muchos ayacuchanos no viajan, y en realidad, en el fondo, lo que yo sentí es que escuchar ayacuchano o una ayacuchana viajando, claro. ¿Y por qué viaja? ¿Y a dónde viaja? Y varias preguntas que uno le hace. Bueno, yo le decía, yo soy activista de derechos humanos. Y claro, yo en mi manera más natural, porque yo iba para un evento de infancia, claro, esos años. Eso probablemente hacía que él siga pensando más todavía. Mucho más, y las preguntas se agregaban. ¿Y cómo así su padre le dio permiso? Usted es menor de edad y tal. Le digo, bueno, yo pertenezco a un movimiento nacional de niños trabajadores y voy para una cumbre en Naciones Unidas.
Unidas, en Nueva York, y entonces el señor ya, ¿no? Entonces siempre hay estereotipos, hay estigma, hay una forma asolapada incluso de ejercer racismo frente a otros por condición económica, por color de piel, que no tiene nada que ver. Y traigo a colación, Glatzer, que en este año vamos a tener un censo, el Censo de Población y Vivienda, el primer censo que incluye 2 preguntas que tienen que ver con la autoidentificación étnica en nuestro país. Una pregunta que está referida a la lengua materna, ¿no? Si uno habla quechua, aymara, xánica u otra lengua nativa, indígena, amazónica, andina, y la otra pregunta que tiene que ver que de acuerdo a nuestras costumbres y antepasados, ¿cómo nos autodefinimos? Hay una lista de opciones, una pelea que hemos tenido los indígenas hace años, es que se incluya dentro de esto, la autoidentificación es positiva, pero que en la cédula no se incluya pues una cuestión fenotípica, como INEI ha incluido en la ficha el color blanco, además de mestizo y criollo, cuando su intención es identificar cuánta población indígena y afroperuana en nuestro país existe. Y que porque no calza en ese tipo de no calza porque la gente pudiera tener piel blanca y entonces en su lógica de que está de acuerdo a su autoidentificación, por supuesto puede marcar blanco, pero por un color de piel, pero entonces, que el color de piel supera, o sea, el color de piel ya no quepa, ya no es ni siquiera motivo de discusión en temas de autoidentificación étnica. Es algo que los movimientos indígenas en nuestro país, bueno, en este caso las organizaciones, han ido peleando. Me dicen que hay cambios, esperamos que esa opción sea retirada, porque lo que va a ocurrir es que mucha gente en esta idea de blanquearse, porque eso es lo que ocurre, y de negar su identidad, solo por tener un color de piel blanca, marque blanco. Sí, pues. Por ejemplo, caso Cajamarca, tenemos hermanos de piel blanca, de ojos verdes, celestes, y no es una cuestión fenotípica, no es una cuestión física, es una cuestión identitaria de nuestros antepasados, raíz cultural. Hay algunas zonas, por ejemplo la Jalca Grande, quienes conocen, uno llega y todos son blancos, de ojos, pero digamos, su origen y su naturaleza está ligada a las culturas ancestrales, los achapuyos y todo. Entonces, cuando uno se pone blanco, ya se acabó la discusión, pero no pertenecen a nada. ¿No es cierto? Eso no ayudaría, eso en ese sentido no ayudaría a sincerar la cifra ni la data estadística de quiénes somos pueblos indígenas, dónde estamos, en qué condiciones de vida actualmente estamos viviendo y cuáles son las brechas de desigualdad que todavía no logran ser resueltas las políticas públicas. O sea, no se podrían hacer políticas públicas que resuelvan los problemas reales porque, digamos, la información no es pues la suficiente ni es exacta, ¿no? Así es, además tenemos que pelear porque la data estadística sean desagregadas. Por ejemplo, cuando tenemos cifras de feminicidio, se habla de mujeres, pero ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿Son mujeres andinas? ¿Son mujeres amazónicas? ¿Son mujeres urbanas, rurales? O sea, ¿cuál es la condición de estas mujeres? Porque las cifras son muy globales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de embarazo en adolescentes, ya en los últimos años han ido sacando que duplica el promedio nacional, por ejemplo, en población axánica, amazónica. Eso es importante, porque entonces el programa para atender esta situación, esta problemática de embarazo adolescente debiera orientar a esta población focalizada, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el censo? Porque va a ayudar a sincerar la data estadística de quiénes somos los pueblos indígenas, dónde estamos, en qué condiciones vivimos y cuáles son las brechas a las que todavía el país tiene el desafío de resolver estas brechas, ¿no? De reducirlas en buena cuenta y que los pueblos indígenas estemos visibilizados. Nosotros desde el despacho junto con organizaciones indígenas Glatzer estamos realizando un foro de lanzamiento de una campaña, ¿no? Para la autoidentificación indígena y afroperuana. Este viernes 7 de julio va a ser en las instalaciones de del edificio Sánchez Carrión por Azángaro, así que yo aprovecho para invitar aquí a la población, me parece que es una de las pocas congresistas que está aquí en Lima. Hemos invitado a las asociaciones de residentes de distintas regiones de nuestro país, porque hay que recordar que Lima tiene el 68% de población de extracción indígena, ya sea andina o amazónica, y tenemos una población súper representativa
selva, por ejemplo, de la zona aymara, que ellos dicen somos de la nación aymara. Sí, sí. Y en las épocas de carnaval, de sus festividades, aflora esta identidad visible, viva, en este sector, pero también en la parte andina. Mis paisanos, Glatzer, de Víctor Fajardo, por ejemplo, tienen sus festividades, se juntan cada semana, actividades en las que uno se remite, por supuesto, a la cultura, a la identidad de nuestros pueblos, y eso es valioso. No, Así es muy que importante. O sea, Lima, creo que eso es lo más importante. en términos estadísticos, es la más representada en términos de pueblos indígenas. Sí, pues. Entonces, tengo ya poco tiempo, pero quería preguntarle por otra iniciativa. Había visto esta, pero la otra es esto de cómo se hace para que la lucha contra la corrupción involucre también a la gente. Porque si dejamos la lucha anticorrupción al contralor que tenemos, ¿no es cierto? Si la dejamos a los fiscales que no hacen nada, si la dejamos solamente a que el presidente se anime en algún momento a hacer cosas importantes, estamos fritos. ¿Qué hacemos como sociedad? Usted está haciendo un planteamiento muy concreto en relación a eso. Sí, Glatzer, qué bueno hablar de ese tema porque estamos asistiendo a un escenario bastante complejo, crítico en nuestro país, a partir de todo lo que ha develado el caso Odebrecht, Lavallato y otros que se reproducen a nivel local en pequeños sistemas de poder, sí, incluso en municipios. A veces que replican las mismas estrategias, distrital, ¿no? Provincial, regional, y pareciera que esto es casi que un modus operandi, sí, ¿no? Entre los que arman las redes. Entonces hemos planteado una iniciativa que tiene que ver con la conformación de veedurías ciudadanas anticorrupción. Es decir, darle el poder a la gente, darle también la capacidad de fiscalizar, de supervisar, de monitorear a la gente. Muchos ciudadanos, cuando ven que, por ejemplo, se construye una obra de saneamiento, agua y potable en su barrio, están al tanto. Qué material están poniendo, quiénes trabajan, si trabajan o no los obreros contratados para tales fines, si la empresa está viniendo a supervisar en el tiempo que corresponde, cómo se entrega la obra. La gente necesita saber si la obra que le están haciendo en su barrio, para el beneficio, por supuesto, de la población, está conduciéndose de buena manera, está transparentando la información y si en efecto está haciendo, digamos, una obra que va a beneficiar y no a perjudicar luego, porque también hay entregas que se hacen terrible, porque le han puesto poco material, claro, le han entregado de un material de baja calidad. El hueco que se ha tapado se hace hueco otra vez. O de pronto, empresas que siguen pidiendo adendas, que siguen pidiendo ampliación de presupuesto y de tiempo, cuando son obras que debieron haberse entregado un año, dos años antes. Entonces, la propuesta plantea que los ciudadanos, más de 2, pueden ser 3, 4, se conformen bajo la denominación de veedurías anticorrupción, sí, y la entidad a la que van a fiscalizar o a monitorear o a vigilar es la que les da la constancia de funcionamiento, y si ésta se niega, porque podría ocurrir, ¿no? Como claro, la entidad a la que le vas a fiscalizar no te va, o sea, te va a dar, porque podría el entender que lo quieres acusar, lo quieres denunciar, en 15 días se da por hecho conformado la veeduría, y que ellos pueden tener acceso a la información sobre el proyecto, sobre el presupuesto, sobre el informe técnico financiero, y tener capacidad de denuncia con todos los insumos. ¿Qué pasa, Glatzer? A nuestro despacho nos llegan cartas, incluso hechos a mano, y dicen: congresista, fiscalice usted esta obra en tal lugar, se está construyendo tal, pero resulta que han informado que tienen gasto presupuestal ya de 60% y la obra físico 17%, pero no adjuntan ningún documento. Claro, por supuesto, para nosotros es fácil obtener, porque las instituciones nos tienen que otorgar la información, pero ¿por qué no al ciudadano? Yo Entonces, estoy de acuerdo esta veeduría ciudadana ha generado una corriente de opinión positiva, Glatzer, porque incluso el propio Ministerio de Agricultura ha hecho el llamado a que conformen veedurías de anticorrupción. Entonces esperamos que la Comisión de Constitución pues lo aborde, lo agende, para que nuestra propuesta de ley se encamine, se discuta. Ojalá, a mí me parece una buena idea, la verdad, y por eso quería preguntarle por eso. Le agradezco muchísimo, el tiempo se me ha acabado, pero bueno, siempre hay espacio y tiempo aquí para que volvamos a conversar seguramente sobre otros temas. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muy amable, congresista Tania Española. Hasta el día de mañana a las 8:00 p.m.